Cada tanto me gusta hacer videos que no se centran en un anime en específico, ya que me gusta hablar en general acerca del anime y de todo lo que lo rodea. Todos los que crecimos viendo anime transmitido por televisión sabemos de la importancia del doblaje para que el anime tuviera una gran acogida fuera de Japón. Y es que en décadas anteriores, aunque era poco común, podíamos encontrarnos con canales de televisión como HBO, en los cuales se transmitían películas o series subtituladas. Nunca tuve HBO, por lo que no puedo asegurar esto, pero según internet era así. Pero era poco común encontrarnos con material dirigido a un público joven, entre niños y adolescentes, sin un doblaje. Recordemos que para esa época toda animación se pensaba que estaba dirigida para un público joven, por lo que el primer paso para que el anime llegara a Latinoamérica era este. Pero el proceso del doblaje no es tan simple como lo podríamos imaginar, más por las limitaciones tecnológicas de esa época, además que en los últimos años ha existido una, llamémosla, guerra entre el doblaje en latino y el doblaje de España, y actualmente también no lo llamaría una guerra, pero sí un cierto hate hacia el doblaje, digamos, mexicano, o más bien mexicanizado, ya que al parecer a muchos les molesta cuando este está tan regionalizado, por lo que en este video hablaré de la importancia del doblaje en el anime. Por cierto, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Sé que ya pasó, pero no subí video para terminar diciembre. Tenía planeado un video para terminar el año, pero debo de admitir que se me olvidó editarlo. Y antes de empezar, gracias por el apoyo al canal en el 2024. Primero veamos un poco del inicio del doblaje. Creo que cuando escuchamos las palabras anime y doblaje, el primer país que se nos viene a la cabeza es México, pero en un inicio el país encargado de realizar estos doblajes en la década de los 60 fue Puerto Rico, debido a que al formar entre comillas parte de Estados Unidos, tenía acceso a material que no llegaba a Latinoamérica. Aparte, gracias a que en Puerto Rico se habla tanto en inglés como el español, el trabajo de doblaje era mucho más fácil de realizar. Esto hizo que Puerto Rico fuera el país central del doblaje en español en un inicio. Entre los clásicos del anime cuyo doblaje se realizó en Puerto Rico tenemos a Astro Boy. La actriz de doblaje encargada de darle vida a este personaje fue Esperanza Martínez, también conocida como Esperancita Martínez. En un segundo doblaje, el cual fue realizado en Argentina, la encargada de darle vida a Astro Boy fue Mirta Basso y se realizó en el estudio Tecnofilms. Estos doblajes se pueden considerar como Lost Media, ya que aparte de unos pequeños clips que se pueden encontrar en YouTube, hasta el día de hoy no se sabe si aún se conserva en su totalidad. Aparte de estos, también tuvimos a Kimba, el león blanco, Leo, el león, el cual es una secuela de Kimba, el príncipe planeta, el as del espacio, entre otros cuantos más. Estos fueron realizados por el estudio de doblaje Film and Dubbing Production de Puerto Rico. En los 70s, Puerto Rico dejaría de ser el centro del doblaje para que México tomara este puesto. Esto se debió a que México contaba con un mejor desarrollo en cuanto a la producción de material audiovisual, y se considera que el acento mexicano era más neutral para el resto de Latinoamérica. Pero México no es el único país en donde se han realizado doblajes de animes, ya que, como mencionaba en un video anterior, la mayoría de los animes que vimos en Animax se doblaron en Venezuela, entre los que están Hack-Sign, Basilisk, Gantz, Hellsing, Burst Angel, Dear Boys, DNA, Excel Saga, Galaxy Angel, Get Backers, Hungry Heart, aunque este también cuenta con un doblaje realizado en México, pero a mi preferencia prefiero el de Venezuela. Y mi anime favorito del mundo mundial, Full Metal Alchemist. En Colombia también se realizaron un par de doblajes de animes como de Samurai X, Hunter x Hunter del 99, y sí, esta joya fue hecha en Colombia. ¡No puedo detenerme! Y un anime que ni recordaba hasta el momento de hacer este video, Dinosaurs. Como mencionaba al inicio del video, el trabajo del doblaje no es tan simple como podríamos llegar a imaginar, y es que aunque solemos pensar que el doblaje simplemente sería tomar los diálogos en japonés y traducirlo a nuestro idioma, existen un par de puntos que muchas veces no tenemos en cuenta. Primero, el idioma, y es que todo idioma tiene sus características, por lo que hay ocasiones en las que puede ser un diálogo, un chiste o una referencia que solo funciona en el idioma original. Primero veamos un caso que es bastante conocido, pero a su vez siento que un tanto olvidado, y es el primer doblaje que
que tuvo, la historia que hizo que el anime tuviera popularidad a nivel mundial. En 1993 en México se estrenaría Zero y el Dragón Mágico. Este fue el nombre que se le dio a Dragon Ball en su primera transmisión en Latinoamérica. Como era de esperarse, este fue un fracaso, aunque desde mi perspectiva le tuvieron bastante fe a este proyecto, ya que doblaron más de 50 capítulos y un par de películas. Pero, ¿qué hizo que este doblaje fuera un fracaso? Uno de los cambios más grandes en dicha adaptación fue el cambio de los nombres de algunos de los personajes, en donde Goku pasó a llamarse Zero, Krillin, Cachito, Oolong, Mao Mao, entre otros pocos más. Aparte de esto, también tuvo bastante censura, tanto en diálogos como en escenas. No fue hasta que alguien de la producción se enteró que los nombres que estaban usando no eran los originales que se decidió cambiar estos, con lo que el director Rafael Rivera, quien aparte de ser director de doblaje también es actor de doblaje, el cual ha trabajado en animes como Los Caballeros del Zodiaco, Sakura Card Captors y era el narrador de Zero y el Dragón Mágico. Él no estuvo de acuerdo con esto, ya que tendrían que hacer el doblaje desde cero, por lo que renunció al proyecto. Ahora la pregunta es, ¿de dónde surgieron estos cambios? Esto se debió a que este doblaje se hizo en base a otro doblaje, realizado por el estudio Harmony Gold para la versión estadounidense de Dragon Ball. Esto era una práctica bastante común, en donde el doblaje al español se basaba en el doblaje al inglés por la facilidad del idioma, cosa que iría cambiando con el paso de los años. Dato curioso que no tiene nada que ver con Dragon Ball, ¿sabían que el opening con el que muchos crecimos es la adaptación de la versión estadounidense, la cual es totalmente diferente a la versión original? Y no solo pasó con Pokémon, ya que con los openings de Kid Músculo o Medabots pasó exactamente lo mismo. Yéndonos a otro punto en donde se ve lo complejo que es trabajar un doblaje, y más viniendo de un idioma tan diferente al nuestro como lo es el japonés, son las bromas. Tomemos de ejemplo un anime que me gustaba mucho de pequeño que pasaban por Fox Kids, Kid Músculo, el legado Kinnikuman. Esto pasa en el episodio 12, en la pelea entre Terry Canyon y Tirano Garra, en donde gracias a los chistes malos de Kid se enteran que el punto débil de Tirano Garra es el frío, en donde esto no tiene mucho sentido en español, ya que en el japonés frente a un chiste malo la respuesta suele ser samui, lo que significa frío, o un caso más simple como puede ser la palabra nakama, la cual escuchamos bastante seguido en One Piece. Y es que la palabra no tiene una traducción exacta al español, ya que esta palabra es un tanto ambiguo y depende bastante del contexto en el que se use. Aquí tendríamos que hacer una adaptación dependiendo de la región, y es que no sé qué tan bien se escucharía a Luffy diciendo aún tengo a mis parceros, aún tengo a mis llaves, aún tengo a mis panas, a mis pibes, a los carnales, a los socios, a los compas o a un término similar. Este es un tema que lleva años y años en boca de la comunidad tanto latina como española, en donde la discusión parece que no tendrá un final. Seamos sinceros, sin ánimo de ofender a algún español que llegue a este video y haciendo referencia a Dragon Ball Z, que es uno de los animes que ha dado más que hablar acerca de este tema, la verdad es que el trabajo de doblaje en este anime deja bastante que desear en la versión española, y es que para nosotros, que nos acostumbramos a un doblaje el cual maneja muy bien las expresiones de los personajes, y más si hablamos de estos momentos claves en donde podemos sentir las emociones de estos, escuchar esto desde mi perspectiva corta bastante con la emoción de lo que estamos viendo en pantalla. Sé que una de las cosas que más solemos criticar son los gritos tan característicos de esta adaptación, cosa que tiene una razón de ser y eran las condiciones en las que se trabajaba el doblaje en España en estos años, en donde tenían bastantes restricciones. Esto es algo que puedo entender, pero aún así me deja un sinsabor escuchar esto. Aparte de esto tenemos otro punto, y es la adaptación de los diálogos, y es que como dije, busqué un par de escenas con doblaje en castellano y había momentos en donde podía sentir una buena interpretación, pero lo que me echaba para atrás era la adaptación de los diálogos, en donde escuchar a los guerreros del espacio, el super, hiper, omega guerrero, me chocaban bastante con lo que llevo años escuchando en Latinoamérica. Además, que siento que estas expresiones no son para nada imponentes. Escuchar algo tan genérico como un guerrero del espacio en comparación con un guerrero Saiyajin, siento que no tiene nada de presencia. Dejando esto atrás, seamos sinceros, en Latinoamérica también hemos tenido nuestros errores como la onda glacial del maestro Roshi y un par de adaptaciones en diálogos que no tienen mucha coherencia. Dejando la guerra entre Latinoamérica y España, ¿qué pasa cuando en Latinoamérica también se genera una discusión acerca de este tema? Es que hace poco vi el anime del momento, Dandadan,
Dan. Por cierto, me gustó mucho su primera temporada, a excepción de que a gusto personal siento que es una especie de Inuyasha, no en cuanto a su historia, sino en que siento que es un anime de romance disfrazado de un shonen. Cuando digo shonen hago referencia a los neketsu, porque en sí este sí es un anime de demografía shonen, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Después de ver Dan 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 con el doblaje de la Turbo Ruca, vi un clip en donde a esta se le llamaba Turbo Abuela, y me enteré que existen dos doblajes al latino, el de Netflix y el de Crunchyroll, y vi que hay cierta discusión en base a esto, en donde la, digamos, jerga mexicana les incomoda, criticando al doblaje de ser molesto. Esto es algo que voy a decir desde un punto de vista totalmente personal, y es que para mí este tipo de doblaje me gusta bastante, ya que de esta forma los diálogos se sienten un poco más coloquiales, dándole un toque especial a este doblaje. Además creo que encaja muy bien con la tónica que tiene Dan Dan Dan. Con esto no quiero decir que el doblaje realizado por Netflix sea malo, ya que el trabajo de los actores es bastante bueno, simplemente este apuntó en una dirección totalmente diferente en donde busca más la neutralidad del lenguaje. Otro punto que quisiera destacar en este tipo de doblajes puede hacer que un anime que pasó derecho en Japón en Latinoamérica se pueda considerar de culto, como lo es Doto, Koni-chan o simplemente Koni-chan. El trabajo detrás de este doblaje es perfecto, los chistes, la referencia a la cultura pop, los juegos de palabra y hasta los chistes con doble sentido son lo mejor de esta historia. Koni-chan es una historia sin sentido, que gracias al doblaje latino y gracias a esos modismos o jergas mexicanas se volvió una joya de la comedia dentro del mundo del anime. Como último punto quería hablar de esto, y es que actualmente gracias a la forma en la que vemos anime, el doblaje ha dejado de tener tanta importancia a nivel de popularidad o de comercialización del anime, ya que a la gran mayoría no nos importa ver anime en su idioma original. Es más, hay personas las cuales prefieren ver este en japonés, por lo que ha surgido una crítica hacia el doblaje actual, aunque esto es más común en casos puntuales, como podría ser el doblaje de Boku no Hero Academia. Voy a ser sincero, el doblaje de este no es del todo de mi agrado, y es que siento que el trabajo de adaptación en cuestión de diálogos no es el mejor. Siento que en varias ocasiones carece de emociones, en donde parece que los actores simplemente están leyendo sus líneas sin más. Siento que hay voces que no fueron elegidas de la mejor manera. En sí siento que a este doblaje le falta alma, siento como si este se hubiera realizado simplemente por cumplir con la petición. Con esto no estoy poniendo en duda las capacidades de los actores de doblajes, sino más bien a los encargados de hacer esta adaptación. Incluso creo haber leído en algún lugar que esta se realizó en base al doblaje estadounidense, lo cual, si fue así, podría ser la razón de por qué este es así, ya que adaptar algo que ya está adaptado no es la mejor forma de trabajar desde mi perspectiva. Después de escuchar esto, podemos ver que el trabajo detrás de un doblaje es más complicado de lo que podíamos imaginarnos, ya que depende de muchos factores, incluso uno que nunca nombré, y es el carisma de los actores de doblaje al interpretar a estos personajes. En Latinoamérica tenemos muchas muestras de talento para esto, tanto en México, Venezuela, Colombia, Chile o Argentina, pero tener actores talentosos no asegura una buena adaptación, ya que los diálogos también tienen que tanto respetar el material original, pero a su vez agregarle una personalidad a estos. Una muestra de esto son las adaptaciones de los openings en latino, en donde aunque intenten hacerlo lo más parecido al original, hay casos en donde este no funciona. Si no me creen, así sonaría el opening de Digimon 1 si la adaptación fuera más fiel a la letra original. Cuando un sueño infinito llega al final y ese mundo se empieza a llenar en lo que yo más anhelé, parecerá que está a punto de perderse y aunque... No siento más, recuerden que subo video cada 2 domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.